Abba Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Abba Padre, Padre bueno, Padre providente, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, envía, derrama, infunde con generosidad tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, sobre nuestros propios espíritus, sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y todo será recreado, y todo será renovado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Sin esto no podemos hacer este podcast ni escucharlo. Ojalá que el Espíritu Santo ilumine mis palabras y abra vuestros oídos. Quizá os haya llamado la atención este título, El bautismo en el Espíritu Santo. Quizá ya lo has oído alguna vez, quizá ya lo has recibido, quizá ya lo estés disfrutando, quizá sea la primera vez que escuchas estas palabras. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Pues mirad, antes de que explicaros qué es el bautismo en el Espíritu Santo y luego entenderéis por qué hemos empezado invocando al Espíritu Santo, te invito a que con valentía te hagas estas preguntas. Agárrate que viene curva. Son varias preguntas que yo me he hecho, que quizá tú te haces o que quizá alguien que conoces se ha hecho alguna vez. ¿Por qué me cuesta rezar? ¿Por qué no sé rezar? ¿Por qué vivo los mandamientos como un cumplimiento que me cansa? ¿Por qué leo la Biblia y no me dice nada? ¿Por qué voy a la adoración y no sé de qué hablar con Jesús? ¿Por qué no acabo de comprender la Eucaristía? ¿O por qué la Eucaristía es algo monótono, una costumbre o un simple precepto que hay que cumplir? ¿Y por qué me cuesta tanto confesarme? ¿O por qué no entiendo el sacramento de la confesión? ¿Por qué hay cosas que dice la Iglesia que no entiendo, o que no comparto, o que no creo que sean así? ¿O por qué pienso que eso de la santidad no es para mí? ¿Por qué no puedo amar con paciencia los defectos de los demás? ¿Y por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué guardo con tanto rencor las ofensas que me han hecho? ¿Y por qué me pueden la murmuración y la crítica? ¿O por qué vivo el servicio en mi parroquia como una carga? ¿Por qué no lo termino de disfrutar del todo? ¿Por qué necesito del reconocimiento y el aplauso constante de los demás? ¿O por qué me da vergüenza evangelizar? ¿Por qué me da vergüenza hablar de Jesús con quienes y a quienes no le conocen? ¿O por qué me da vergüenza cuando me preguntan por qué voy a la iglesia o creo en esas cosas? ¿Y por qué me cuesta ser generoso en tiempo, en dinero y servicio a mi parroquia, a mi comunidad de fe? ¿O por qué el dinero y el trabajo me dan más seguridad que el Señor? ¿O por qué cuando me sale algún otro plan pongo en segundo lugar a Dios? ¿Y por qué no encuentro sentido al sufrimiento? ¿Por qué maldigo mi enfermedad? ¿Por qué pienso que Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué me frustra la soledad que estoy viviendo? ¿Por qué me está costando tanto vivir la ancianidad? ¿Por qué me da miedo la muerte? ¿Por qué, si creo en la vida eterna, me sigue angustiando el hecho de morir? Y la última pregunta, por si alguien ha aguantado hasta ahora, la última pregunta es: ¿cómo puede ser que un cristiano, un discípulo de Jesús, que vive la fe, que celebra la Eucaristía todas las semanas, que intenta llevar una vida de oración, que acude a los retiros que se proponen en las parroquias, o que vive con deseo los momentos de oración que se ofrecen o que encuentra, tenga todas estas preguntas o algunas de ellas? ¿Cómo puede ser que un cristiano, discípulo de Jesús que vive la fe y celebra la Eucaristía, que lo tiene él en su vida, tiene todas estas preguntas? Y lo más inquietante no son las preguntas, sino las dificultades que se esconden detrás de estas preguntas. Es decir, ¿cómo puede ser que un cristiano que tiene todo al alcance de su mano siga viviendo a medias?
¿Cómo puede ser que un cristiano que ha recibido el don de la fe y el don inmenso y más grande de ser hijo de Dios en el bautismo, que recibe al mismo Cristo, Hijo de Dios vivo y resucitado, su vida y su persona en cada Eucaristía? Un cristiano que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo en su confirmación, el mismo Espíritu de Dios, para dar testimonio de Cristo y para hacer las mismas obras de Cristo como Él nos dice en el Evangelio. ¿Cómo puede ser que un cristiano que ha recibido todo esto viva a medias o con tantos miedos, dificultades y barreras? Es decir, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios, que es habitado por la misma Santísima Trinidad, por todo Dios, viva como si no fuera así? Como si no hubiera recibido todo lo que ha recibido. ¿Es que somos malos cristianos? No lo creo. ¿Es que nos falta algo por recibir? Ya lo hemos recibido todo. ¿Algo más que Dios mismo? Siento deciros que no hay nada más. Pero ¿y qué nos pasa? ¿Por qué si hemos recibido todo, vivimos como si aún nos faltase algo más? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Porque todavía no se ha desarrollado en toda su profundidad y en toda su plenitud nuestro bautismo. Porque la semilla del bautismo aún no se ha extendido con toda su potencia. Es decir, que hemos recibido el gran regalo en estos sacramentos, el gran regalo de Dios al mismo Dios, pero no lo hemos destapado todavía. Algunos quizá le han quitado el precinto, pero muchos todavía no lo han abierto. Y si lo han abierto, no lo están disfrutando al máximo. Mirad una imagen, esto es como si hemos recibido un Ferrari, ¿vale? Se nos ha regalado gratuitamente un Ferrari con 400 caballos. Pero algunos tienen el Ferrari en el garaje. Otros se han subido en él, pero no lo han arrancado todavía. Y algunos lo han arrancado, pero van a 20 por hora por la carretera. Pudiendo ir a 400 por hora, vamos a 20. ¿Es que somos mala gente? No. ¿Es que nos falta algo? No. Ya tenemos el Ferrari. Falta arrancarlo y pisar con fuerza el acelerador. ¿Y cómo se hace eso? Es lo que todos nos estamos preguntando ahora mismo. Porque mirad, si nos diera igual ir a 20 que a 300, que a 1000, no estaríamos aquí. O quizá estamos aquí pensando que vamos a 300 o a 1000, pero en realidad vamos a 20. Ese es el problema. Y espero que las preguntas de antes nos hagan caer en la cuenta, te hagan caer en la cuenta de que no, de que no estás viviendo tu ser cristiano, mi ser cristiano, nuestro ser hijos de Dios en toda su plenitud. Y qué pena tener un Ferrari e ir a velocidad de bicicleta. Y qué pena tener la mejor película de la historia y verla en blanco y negro. Y qué pena tener la mejor comida del mundo delante y no tener hambre. O pensar que ya estamos saciados. Esto es lo que nos pasa. O pensamos que lo tenemos todo, y no es verdad, y no buscamos nada más, cristianos satisfechos, o lo queremos todo, tenemos el deseo sincero de vivir plenamente nuestro ser cristianos y no sabemos cómo hacerlo. Pues ánimo, por eso estamos aquí. Mirad, nos pasa lo mismo que a los apóstoles el día de Pentecostés. Esto es importantísimo. Hemos conocido a Jesús como los apóstoles. Nos sabemos el Evangelio de memoria, como ellos. Hemos visto milagros en nuestra vida y quizá hasta hemos podido hacer alguno, como ellos. Le estamos siguiendo, como ellos le siguieron. Hemos dejado muchas cosas para ir con Él, como ellos hicieron. Se burlan de nosotros y nos persiguen, como hicieron con ellos. Hemos celebrado la Eucaristía cada día, cada domingo, como ellos en la última cena. Hemos celebrado la Pascua, sabemos que ha resucitado, que está vivo, como ellos. Estamos juntos, como iglesia, en familia, como ellos, pero tienen miedo. Están encerrados. No están viviendo como testigos vivos de Cristo. Saben que ha resucitado, pero no viven como resucitados. Saben con la cabeza que vive. Incluso lo han visto en las apariciones con sus propios ojos. Han tenido el encuentro personal que mueve a la fe, a creer, como tú y como yo lo hemos tenido, pero siguen dentro de unos muros, puertas cerradas, sin salir
y sin vivir en toda su intensidad, potencia y plenitud su fe. Les falta algo. Les falta alguien, mejor dicho. ¿Qué les falta? ¿Quién les falta? El Espíritu Santo. Y de repente, dice los Hechos de los Apóstoles, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Entonces Pedro, ante el asombro de la multitud, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. No es, como vosotros suponéis, que éstos estén borrachos, pues es sólo la hora tercia, sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y obraré prodigios arriba en el cielo, y signos abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y deslumbrador, y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Ojalá, hermanos, se nos traspase hoy el corazón. Mirad, la Iglesia había recibido el Espíritu Santo al pie de la cruz, cuando Jesús, al expirar, entregó el Espíritu, como dice el Evangelio. Pero faltaba aún la manifestación del Espíritu Santo. O sea que habían recibido el Espíritu, la gran promesa, el Ferrari, por decirlo así, pero aún no se había manifestado el Espíritu. Aún no habían arrancado el motor. Fíjate tú y yo, hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, pero aún no se ha manifestado en toda su potencia, en todo su esplendor, en toda su totalidad. ¿Y qué nos falta? Mirad, no se trata de ir a más misas, como quizá pueda pensar alguien. No se trata de ir a más oraciones, de dar más limosna, de cumplir mejor los mandamientos, de estar más tiempo en la capilla, en la adoración, de leer más la Biblia. No se trata de todo eso. Quizá eso ya lo haces. No se trata de hacer más cosas, se trata de vivir de una manera nueva las cosas que ya hacemos. No se trata de aumentar la cantidad de acciones o de oraciones, se trata de aumentar la calidad, de vivir de una manera nueva nuestra fe. Yo puedo hacer muchísimas cosas todas las semanas y vivirlo desde mis fuerzas, mis criterios, como una carga que cansa y quema y no da vida y no es fuente de alegría para mí. Y no hablamos de las subidas y bajadas o de las crisis de fe que todos tenemos. Se trata de si soy yo el protagonista de mi fe, de lo que hago y vivo, o si es el Espíritu Santo el que me empuja, el que me libera, el que me hace ver todo de una manera nueva. Es que necesitamos la experiencia de Pentecostés. Tenemos ya el Espíritu desde el bautismo, pero está en el garaje, está en semilla. Falta sacarlo, arrancarlo, desatarlo, dejar que esa semilla crezca y que dé fruto. Es decir, necesitamos una renovación de la experiencia del Espíritu Santo recibido en el bautismo. Una renovación de la experiencia del Espíritu Santo recibido en el bautismo, lo que en cristiano decimos el bautismo en el Espíritu Santo. No es otro bautismo, no es un sacramento, ese ya lo hemos recibido. No es un nuevo sacramento, no es un nuevo bautismo, sino que es lo que hace el bautismo nuevo.
no un nuevo bautismo, sino un bautismo nuevo. No un nuevo Ferrari, otro Ferrari más, sino un Ferrari nuevo, renovado, manifestado, desatado. No es un sacramento, es una experiencia personal, potente, transformadora del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo es nuestro bautismo renovado por el Espíritu Santo. Ser bautizados, es decir, ser sumergidos en el Espíritu Santo, empezar una vida en el Espíritu Santo. Y no penséis que esto es una idea de unos cuantos curas motivados que están haciendo cosas raras por ahí. Mirad lo que dijo el Papa Benedicto XVI: en paz descanse y en la gloria eterna, el Señor lo tenga ya. Mirad lo que dijo el Papa Benedicto XVI el domingo de Pentecostés del año 2008. Hoy me gustaría extender esta invitación a todos. Redescubramos, queridos hermanos y hermanas, la belleza de ser bautizados en el Espíritu Santo. Tomemos nuevamente conciencia de nuestro bautismo y nuestra confirmación, fuentes de gracia que están siempre presentes. Pidamos a la Virgen María que interceda por un renovado Pentecostés para la Iglesia de hoy, un Pentecostés que transmita a cada uno la alegría de vivir y ser testigos del Evangelio. Y el Papa Francisco, en el tercer encuentro mundial de sacerdotes, celebrado en la Basílica de San Juan de Letrán, en julio de 2015, dijo a los más de 1000 sacerdotes provenientes de 90 países de los 5 continentes: les pido a todos y a cada uno que organicen seminarios de vida en el Espíritu, en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida. Y os hablo por experiencia. Cuando comenzó el movimiento carismático, esta corriente de gracia, yo era un curita joven. Me daba mucha rabia. Me parecía que todos tenían algo en la cabeza, que estaban locos, levantando las manos en la adoración, rezando de una manera nueva, imponiendo las manos a otras personas, haciendo intercesiones, cantos nuevos, alabanzas. Y una vez en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que algunos cristianos convierten al Espíritu en una escuela de samba. Pasaron los años, dice el Papa, y me di cuenta cuán equivocado estaba. Esto es una gracia, una gracia. Redescubrir el bautismo, un renovado Pentecostés, seminarios de vida en el Espíritu Santo, dicen los papas. Así entendemos mejor, querida familia, lo que nos dicen los mismos evangelios. Mateo 3:11, dice Juan Bautista: yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan 1:32-33, y Juan Bautista dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan 3:8. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Hechos 1:5. Jesús les dijo a los apóstoles después de resucitar: aguardad a que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos. Y la última, Hechos 11:16. Dijo Pedro: en cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo.
Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Familia, sabemos que la Sagrada Escritura, que nos cuenta la historia de la salvación, contiene las promesas que Dios ha hecho a toda la humanidad. Desde la primera promesa del Génesis que Dios hace a Adán y Eva: vuestra descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, del mal, del pecado, del demonio, de la muerte. Serán vencidos por uno de vuestra estirpe, de vuestra descendencia, y ese será Jesús, descendiente de Adán y Eva, de la estirpe humana, quien aplaste la cabeza del dragón, de la muerte. Y mirad, desde las promesas hechas a Abraham, a los patriarcas, al pueblo de Israel, la promesa de un rey, de un reino, la gran promesa del Antiguo Testamento, el Mesías, el Salvador, un liberador. Todas estas promesas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Él aplastará la cabeza del dragón. Él nos llevará a la tierra prometida, al cielo. Él hará fecunda a la Iglesia con una descendencia innumerable, como le prometió a Abraham. Él será nuestro rey, que viene con un reino nuevo. Él es el Mesías, el Salvador. En Jesús se han cumplido todas las promesas, pero es que aún hay más. El mismo Jesús nos hace una promesa, Él mismo, como decía Hechos de los Apóstoles, la promesa del Padre y del Hijo, la gran promesa, la promesa en mayúscula, el Espíritu Santo. Mirad, es algo impresionante, la gran promesa que recorre toda la Escritura y toda la historia son Jesús y el Espíritu Santo. Y cuando Jesús asciende al cielo, nos envía su Espíritu. ¿Para qué? Para hacer todo nuevo, para vivir Él mismo dentro de ti y dentro de mí, para entender todas las cosas, para hacernos vivir como Dios. Quien tiene el Espíritu de Dios, la vida de Dios, vive como Dios y ama como Dios. Es esto es tú y yo. Conocemos la fe, conocemos a Cristo, hemos sido bautizados, pero vivimos como hombres y mujeres. Vivimos según la carne, vivimos y amamos como podemos, como humanos. Nos falta vivir y amar como Dios. Nos falta el bautismo en el Espíritu Santo y la vida en el Espíritu Santo. ¿Y por qué en tantas parroquias, querida familia, por qué en tantas parroquias está cobrando un protagonismo muy central y tan importante el Espíritu Santo? Lo estáis viendo, en los cantos, en las intercesiones, en las alabanzas, en las predicaciones que se hacen. Es una intuición que el Señor ha puesto en el corazón. Como a los papas, es una intuición, una certeza que el Señor ha suscitado y que es imparable. Decía un teólogo, los cristianos del siglo XXI, creo que era Karl Rahner, los cristianos del siglo XXI, ¿serán místicos o no serán cristianos? ¿Y esto qué quiere decir? Que o estamos unidos a Cristo de una manera especial, íntima, fuerte, firme, indisoluble, o no podremos. El mundo nos arrastra, el mal nos puede, el pecado nos esclaviza, el mundo nos come. Mira tantos cristianos que viven mundanamente, ¿no? Yo el primero tantas veces, ¿no? Que el mundo se mete en mi corazón. O nos llamamos cristianos, ¿no? Tantas veces, pero pensamos como el mundo. Somos cristianos o nos consideramos cristianos, pero hablamos como el mundo, miramos como mira el mundo, juzgamos como juzga el mundo, nos vestimos como viste el mundo, nos relacionamos como se relaciona el mundo, nos divertimos como el mundo, vivimos como paganos, como aquellos que no conocen a Cristo. Esto es que o somos místicos, y místico no es un bicho raro o alguien que está todo el día rezando. Místico es unido a Dios de verdad, de una manera fuerte, firme, convencida, vivir según el Espíritu de Cristo. Y mirad, o somos místicos o no podremos. Acabamos siendo paganos que van a misa, paganos que rezan de vez en cuando, paganos que de vez en cuando van a la iglesia. O somos místicos o no podemos. Acabaremos viviendo como el mundo, pero con alguno que otro hábito o costumbre religiosa. Necesitamos el Espíritu Santo. Grábate este deseo en tu corazón. Necesitas el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los efectos del bautismo en el Espíritu Santo? Y con esto termino. Mira, nos lo dice Patty Gallagher, esta mujer que hace 40 años era universitaria
junto a un grupo de colegas estudiantes de la universidad y participaron un fin de semana en un retiro espiritual en el que recibieron esta experiencia personal, potente y transformadora del Espíritu Santo, lo que luego se llamará bautismo en el Espíritu Santo, que marcará el inicio del movimiento mundial, posteriormente denominado Renovación Carismática, y al cual hacen hoy referencia 119 millones de católicos de todo el mundo. Mira, gracias a la renovación carismática, un movimiento dentro de nuestra Iglesia, estamos redescubriendo el bautismo en el Espíritu Santo y la vida en el Espíritu Santo y tantas comunidades que están llevando adelante esta intuición, esta certeza, este soplo, este fuego imparable, este estruendo. Y mirad, están redescubriendo, no se han inventado nada, están redescubriendo el bautismo en el Espíritu Santo que ha estado varios siglos, un poco olvidado quizá. Estaba en la Escritura, en los primeros siglos de la Iglesia, en los santos padres, en tantos santos, ¿no? Pero lo habíamos olvidado. Ella, Patti, después de recibir el bautismo en el Espíritu, nos dice: nuestra fe ha sido avivada, nuestras creencias se han transformado en un tipo de conocimiento. De pronto el mundo de lo sobrenatural se ha hecho más real que el mundo natural. En resumen, Jesucristo es una persona real para nosotros. Una persona real, que es nuestro Señor y que actúa de verdad en nuestras vidas. Leemos el Nuevo Testamento como si fuera literalmente auténtico ahora, hoy, cada palabra, cada línea. La oración y los sacramentos se han convertido verdaderamente en nuestro pan de cada día, en vez de ser simplemente prácticas que reconocemos como buenas para nosotros. Un amor a la Escritura, un amor a la Iglesia que nunca creí posible, una transformación de nuestras relaciones con los demás, una necesidad y un poder para testificar, para dar testimonio, más allá de toda expectativa. Ha venido todo esto a formar parte de nuestras vidas. La experiencia inicial del bautismo en el Espíritu no fue puramente emocional o psicológica. Las emociones y los sentimientos van y vienen, sino que la vida ha sido envuelta en tranquilidad, confianza, alegría y paz. No hemos sido decepcionados y también hemos sido agraciados con carismas. Esto lo escribe en un libro, As by a New Pentecost, en las páginas 25 y 26. Pues mirad, familia, esto es para todos, para ti también. Mirad, la fe no es una píldora que viene a hacernos la vida más fácil. La fe, la Eucaristía, el Evangelio, Jesucristo no es una medicina más, no es un psicólogo, no es una medicina que viene a mejorar un poquito más nuestra vida. Jesús o es todo o no es, o Cristo es todo en mi vida o no es Cristo. Y solo el Espíritu Santo puede hacernos vivir con intensidad, con plenitud, con alegría auténtica nuestra fe. Los santos, ¿cómo es que hacían milagros? Por el Espíritu Santo. Porque hoy en día, familia, hay cristianos que están recibiendo el Espíritu y viven alabando, recibiendo carismas, dones especiales para ayudar a los demás. El carisma de la sanación, para orar por la sanación física y espiritual de los enfermos. El carisma de liberación, para orar por la expulsión de los demonios que atormentan a tantos. El carisma de profecía, para revelar secretos del corazón de Dios a otros hermanos y ayudarles y confirmarles en su camino de fe. Muchísimos carismas. Lo creas o no, esto es la verdad. Esto es la Iglesia. La Iglesia que lleva viva más de 2000 años, gracias al Espíritu. Desatemos al Espíritu Santo. No tengas miedo. Salgamos del sofá de la rutina, del sofá de la mediocridad, del sofá de pensar que lo sabemos todo sobre Dios, de pensar que estamos ya saciados, que ya Jesús no puede sorprendernos, que ya está todo visto. No es verdad. Los milagros que estáis viendo en tantos países, en tantas parroquias, los milagros que están aconteciendo hoy en todo el mundo, en las familias, en tantos jóvenes, en las vocaciones, en tantos niños, en tantos mayores y enfermos, es Él. Es que cuando se pone a Cristo en el centro, actúa. Cuando se pide el Espíritu Santo, se derrama y lo transforma todo. Esta obra nueva del Espíritu ha empezado. La Iglesia está desatando al Espíritu, que lleva con el bozal puesto mucho tiempo. Pero ya no hay vuelta atrás. Esto es imparable. Esto es invencible, familia. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra Iglesia. Incendia nuestra Iglesia, enciende nuestra fe. A ti la gloria, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.